Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. En un par de horas el presidente de la Nación se va a dirigir a la Asamblea del Congreso para dar apertura a las sesiones ordinarias del periodo. Hay mucha expectativa sobre lo que diga el presidente de la Nación, sobre todo porque el gobierno dejó trascender que tiene 50 proyectos para presentar en el Congreso. Tenemos que decir que el gobierno lo que quiere es aprovechar el tiempo porque siente que tiene acuerdo con los gobernadores, acuerdo con el PRO, con la Unión Cívica Radical, con los partidos provinciales y que le están saliendo del Congreso todas las leyes que pide. Algunos de los datos para que tengan en cuenta. El presupuesto, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, la votación fue de la siguiente manera: 132 votos por la afirmativa, 97 por la negativa. O sea que al oficialismo le sobraron 46 votos. Esta fue la diferencia entre el apoyo y el no apoyo al presupuesto. La inocencia fiscal, la votación fue 130 a 107. La baja de edad de imputabilidad, 149 votos a favor, 100 en contra. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el Senado salió 69 votos a favor y 3 en contra. ¿Quiénes fueron los originales que votaron en contra de este acuerdo fundamental para el desarrollo de la Argentina? Guado de Pedro, Juliana Di Tulio y una senadora Fueguina. Hipercá. O sea, pero ¿saben qué es lo peor? No hicieron uso de la palabra ni fundamentaron por qué se oponían a este acuerdo. Entonces quedó en claro que se oponen porque son hiperkirchneristas. La reforma laboral salió con una diferencia de 30 votos y la ley de glaciales, que fue la votación más ajustada a favor del gobierno, 40 votos contra 31. Se dan cuenta entonces que el gobierno entiende que en el Congreso le sobran votos para sancionar las leyes que quiere. Además, a favor de Milei, el bloque de senadores Conciencia Federal, que lo integra Sandra Mendoza, la senadora tucumana, se abrió del peronismo y por lo tanto ya no vota junto al peronismo. Esto es una buena noticia no solo para Milei, también para Jaldo, o sea, que genera beneficios en ambos lados del mostrador, para el lado de la provincia y para el lado de la nación. En diputados, La Libertad Avanza tiene un piso de 130 votos, uno menos para lograr el quórum propio. Y en el Senado tiene 40 votos como piso, significa tiene 4 votos más de los que se necesitan para el quórum. Este es el esqueleto político del Congreso donde va a hablar Milei dentro de un par de horas. Por eso seguramente se va a mostrar exultante. ¿A qué también hay que prestar la atención aparte de los anuncios? A la relación que tenga y al comportamiento que tenga con Victoria Villarruel. Porque ustedes saben que están peleados. No sabemos cuál es el origen. Desde el lugar de Victoria Villarruel dicen que en realidad a ella la pusieron en un freezer y del lado del gobierno creen que es una opositora dentro del gobierno. Lo que sí hay que reconocer que Victoria Villarruel, cuando pudo, hostigó al gobierno y lo provocó. Las últimas 2 provocaciones, ¿cuáles fueron? Fue a la provincia de La Rioja a festejar la fiesta de la Chaya, una fiesta provincial tradicional, y se sacó una foto con el gobernador Ricardo Quintela. ¿Quién es Quintela? Un opositor rabioso a Milei, y fue el que dijo hace muy pocas horas: no puede llegar al 10 de diciembre de 2027. Esto le costó al gobernador de La Rioja que el fiscal Stornelli lo denunciara por instigación a la violencia colectiva y por amenaza de sedición. Y la otra provocación de Victoria Villarruel al gobierno fue que a las pocas horas que se anunció que cerraba FATE, ella dijo que estaba en contra de la apertura de la economía, de las importaciones y que había que proteger a las empresas nacionales. ¿Por qué es necesario prestarle atención a esta relación? No es una relación entre 2 personas. El presidente de la Nación buscará la reelección, como lo dijo, en 2027. Victoria Villarruel no va a ser su compañera de fórmula. Victoria Villarruel ya también dejó trascender que quiere ser candidata a presidenta de la Nación. Tiene un apoyo de un sector de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas,
un apoyo de un sector del peronismo y de un sector del sindicalismo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que dentro del gobierno, dentro del binomio, la vicepresidenta puede transformarse en una opositora. Y no hay que subestimar a los vicepresidentes, porque tienen capacidad de hacer daño político a los gobiernos a los que pertenecen. Milei sabe muy bien que hay un gran rechazo hacia el modelo del país que dejamos atrás. Ahora también sabe que cuando se le pregunta a los argentinos sobre las expectativas que tienen sobre el futuro, el país está quebrado en dos, hay una polarización. La mitad del país cree que nos va a ir mejor y la otra mitad cree que nos va a ir peor. Los dilemas que tenemos los que analizamos la economía. ¿Estamos en una economía de dos tiempos? ¿O estamos en una economía donde va a haber ganadores y va a haber perdedores? ¿O estamos frente a un modelo que nos propone el gobierno, un modelo de crecimiento donde unas empresas ganen y otras cierren y donde se pierdan empleo? Este es el tema central de la Argentina. ¿Cuál es el modelo de Milei? ¿Un modelo de crecimiento económico con menos empresas y menos empleos? ¿O un modelo de dos tiempos? Empresas que ganan mucho, sectores que les va muy bien y a otros sectores que no les va tan bien. FATE fue un caso testigo, un caso muy interesante porque FATE fue subsidiada, protegida, le pagó mal a sus obreros y vendía las cubiertas muy caras. Pero cuando anunció que cerraba, lo hizo en un escenario complejo, por eso tuvo también tanta repercusión solo FATE. Primero, en los últimos 2 años, solo 19 de los 55 sectores que hay en la Argentina económicos, solo 19 ganaron, 36 perdieron, o sea, están vendiendo menos. ¿Quiénes fueron los que se expandieron, los que ganaron? Intermediación financiera, la agroindustria, la economía del conocimiento, la energía y la provisión de servicios públicos. Desde el 2003 hasta la fecha, en la Argentina cerraron 21.900 empresas, básicamente micropymes, de muy pocos empleados, pero algunas pymes también. Vamos a Tucumán. Bueno, en Tucumán es muy interesante porque cuando ganó Milei y Jaldo ya era gobernador, tenía un dilema: enfrentarse a Milei o dialogar y acordar con Milei. Según el camino que se elija, iba a tener o un costo político o un costo financiero. Entonces, Jaldo, ¿qué dijo? Bueno, actuó con la responsabilidad de un gobernador que tiene que administrar, dirigir, planificar y pagar sueldos al día. Optó por dialogar con Milei. O sea, que lo que muchos llaman que actuó con pragmatismo en realidad es inteligencia política. ¿Para qué lo eligieron al gobernador? Para que administre, para que lleve adelante la provincia, para que le haga crecer. No para que especule con los costos políticos. Por lo tanto, la decisión que toma Jaldo es una decisión acertada. Por eso ahora cuando se produce una polémica y se dice desde sectores del peronismo que Jaldo está pagando un alto costo, ¿qué les responde Jaldo a los que polemizan con el sindicalista, sector del peronismo? Le pregunta, ¿cuántos votos tienen ustedes? Y después le pregunta, ¿a quién le ganaron? ¿Quién les pregunta eso? Un gobernador acostumbrado a los éxitos electorales. Y dirá la historia después cómo lo juzga. Y Jaldo se debe preguntar, ¿me van a juzgar en la historia por la cercanía o la distancia con Milei o por el resultado de mi gestión? Y ahí está la respuesta a por qué decidió dialogar con Milei. Vamos a otro caso en Tucumán, caso Paulina Levos. Varios ítems que necesito hacer un comentario. Primero, la sociedad de Tucumán tiene que hacer una autocrítica, porque Alberto Levos no fue acompañado como debería haberse acompañado a un padre que perdió a su hija. Les recuerdo algo,
A Paulina Levos la mataron en un lugar, a su cuerpo lo conservaron y después lo tiraron a la vera de una ruta. ¿Por qué le digo que lo conservaron en frío? Porque la Policía Federal, cuando analizó el cuerpo y analizó el escenario, dijo: los lixividos, los líquidos que penetran en la tierra, demuestran que este cadáver lleva 3 días acá y no la cantidad de días que había desaparecido Paulina Levos. Pero además, los microorganismos que tenía el cuerpo también demostraban que ese cuerpo hacía poco que estaba ahí. Segundo tema, la sociedad de Tucumán fue demasiado tolerante con el miserable gobierno de José Alperovich. Fue un gobierno que tenía la suma de poder público, aunque había división de poderes. Fue lo más cerca que estuvo Tucumán al fascismo desde la democracia desde que retornó la democracia hasta ahora. Era un gobierno donde sabía que la corrupción del kirchnerismo acá también estaba presente, y además fue un gobierno que estropeó las instituciones porque hizo una constitución a su medida, no de acuerdo a las expectativas de la sociedad. Tal vez Levos no tuvo mucha repercusión en su pedido de justicia por su hija, porque fue el padre de Paulina y no la madre de Paulina la reclamó justicia. ¿Por qué no fue la madre de Paulina? Porque estaba en silla de ruedas, porque su salud era frágil y porque murió al poco tiempo. Entonces, si era porque era un varón y no una mujer, como sociedad tenemos que analizar si no tenemos un sesgo. Que vale más el llanto de una mujer que el llanto de un hombre frente al asesinato de un hijo. El otro tema, ahora habló la hija de Paulina y me parece que ahora sí va a lograr tener el impacto que por ahí no tuvo Alberto Levos después de 20 años de lucha, y que esto va a impactar en los tribunales ahora que viene el juicio contra Soto y Caleño. Y además Tucumán debe reaccionar, porque el gobierno de Alperovich deja una enseñanza que hay que aprenderla. Hay que tratar de frenar, hay que tratar de ponerle un marco de contención a los ejecutivos demasiado poderosos, porque nos puede ocurrir lo mismo de Paulina Levos. Roguemos a Dios entonces no tener un problema con alguien del poder con esta justicia. Y cuando digo esta justicia no descalifico a toda la justicia. Estoy hablando de aquellos que tienen el mayor poder dentro de la estructura judicial, son los que en definitiva llevan adelante el poder. No de todos los jueces, que hay jueces, fiscales y trabajadores honorables, extraordinarios seres humanos. Son la mayoría casi absoluta. El otro tema, el caso del empresario citrícola que robó agua en Yerbabuena para hacerse una laguna. Bueno, le dieron una probation, que significa que como era una pena menor a 3 años, es excarcelable, y como él no tenía antecedentes, el juicio queda suspendido, no se cierra. Él hace un resarcimiento económico y se compromete a llevar una serie de pautas de conducta que debe cumplirlas, si no el juicio se activa. Ahora, a mí me gustaría sobre esto hacer un análisis y hacer unos asteriscos. Primero, este caso puede dejar la sensación que a los poderosos no les llega la justicia, que la pueden esquivar. Lo otro que se puede pensar es que somos una sociedad donde no sabemos castigar como corresponde y tampoco premiar. Y ustedes saben una cosa, a las peores sociedades, a las que les va peor en la vida, en la economía, son aquellas que no saben castigar ni premiar, que no saben reconocer el talento y que no saben castigar a aquellos que vulneran las normas. Y el tercer punto del cual quería hablar, acá lo que se intervino fue un caño maestro que llevaba agua a vecinos, y de ahí se sacó una conexión para hacer esta laguna. Esto no lo hace un plomero. Aquí seguramente hubo una connivencia de alguien de la SAT, pero no aparece este tema. Este no fue cualquiera. Este caño maestro pasa por bajo tierra, hay que saber por dónde va, hay que saber cómo perforarlo y cómo sacar de ahí agua. Bien, este tema quedó pendiente. Vamos a otro tema. El defensor del pueblo está por terminar su gestión.
hay varias docenas de candidatos. Les quiero decir que el defensor del pueblo, el Ombudsman, nació en Suecia en 1809 y llegó a la Argentina 50 años después. Y unos años después llegó a Tucumán. El defensor del pueblo es un representante del pueblo. Así nació en Suecia y así se trajo esa figura para acá. ¿Qué defiende? ¿A quién defiende? A los ciudadanos sobre los abusos del poder, sobre los desarreglos del poder y sobre los abusos de los servicios públicos, por más que estén en manos privadas. Tiene una gran fuerza, tiene mucha debilidad, ahora voy a contar, y tiene una gran fuerza. La gran fuerza es que puede presentar amparos colectivos, o sea, a partir de un caso pedir un amparo colectivo para todos los que tengan la misma situación que aquel que hizo la denuncia de un caso particular. Su intervención ayuda a corregir los defectos del Estado, pero no tiene capacidad para condenar ni para tomar medidas judiciales. Por eso se dice que es una herramienta eficaz, pero que es una magistratura de opinión. O sea, cuanto mayor poder tenga su opinión, mayor va a ser la repercusión que tenga. Repito, no es un juez que puede dictar penas, ni tampoco se lo debe pensar, para no degradar la figura, como un cargo político o a la Defensoría como una bolsa de trabajo, porque estaríamos privando a la sociedad de una herramienta extraordinaria. En Tucumán la Defensoría se creó en noviembre de 1995. El primer defensor del pueblo fue el doctor Sergio Díaz Ricci, que había sido, mientras era legislador, el autor de la ley de creación de la Defensoría del Pueblo. Como era el único que entendía cabalmente de qué se trataba, él fue electo como primer defensor del pueblo. Y aquí les quiero contar una infidencia que pocos saben. También quería que sea Díaz Ricci, el defensor del pueblo, porque al mes siguiente, en diciembre de 1995, asumió la gobernación Antonio Domingo Bussi, reemplazando a Ramón Ortega. Y había mucho temor que Bussi cometa excesos en el ejercicio del poder. Entonces se necesitaba un defensor del pueblo, bien sentado sobre sus cabales, que enfrente a un Estado que podía tener excesos. Con orgullo les tengo que decir que fui el primer jefe de prensa de la Defensoría del Pueblo. Mientras duró el mandato del doctor Sergio Díaz Ricci, yo fui el jefe de prensa. Cuando él renunció, yo renuncié. Les quiero contar otra infidencia. Cuando el doctor Díaz Ricci me llamó, me contó lo que era la figura, algo conocía yo, pero él me ilustró, me dijo, primero, hay que crear confianza en nuestra nueva institución. Segundo, hay que hacer que la gente concurra y denuncie. Y tercero, no hay que crear falsas expectativas. No tenemos un gran poder, no somos jueces, no podemos tomar medidas judiciales, podemos pedir que se inicien, podemos corregir. Para eso tenemos que tener mucha credibilidad. Y bueno, se instauró la Defensoría del Pueblo, se consolidó y hoy en día el doctor Díaz Ricci es el vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia. Para los que no saben, es doctor en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y a mi juicio, que es subjetivo porque fui su jefe de prensa, fue la persona correcta que estuvo en el lugar correcto en Tucumán. ¿Qué va a pasar en este programa? Están invitados dos concejales. ¿De qué vamos a hablar? De la reforma del Código de Planeamiento Urbano. Tal vez es la ordenanza más importante del municipio. ¿Saben por qué? Porque este código regula el uso del suelo. ¿Saben cuál es el recurso estratégico más importante que tiene una sociedad? El recurso humano. Y después el suelo, porque vivimos sobre el suelo. El día que haya ciudades espaciales, ahí el recurso estratégico va a disminuir seguramente. ¿Qué hace el Código de Planeamiento Urbano? Establece las distintas zonas en que se divide una sociedad, la zona habitacional, la comercial, la industrial, espacios verdes, espacios históricos, o sea, la ocupación del suelo. Y ahora se va a reformar porque
quedó en el tiempo. Vamos a hablar sobre ese tema. También ya llegó a nuestros estudios Paula Omodeo, fue diputada de Creo. Hoy Creo está dialogando con La Libertad Avanza. ¿Y por qué hay que prestarle atención a esto? Porque La Libertad Avanza, después del buen resultado electoral que tuvieron el 26 de octubre en la provincia, donde ganaron en varios municipios, y quedaron segundos, desplazando al resto de la oposición, comenzó una campaña de acercarse a distintos dirigentes y partidos políticos, comenzar a caminar el territorio, comenzar a hacerse conocidos, comenzar a hacerse presente en distintas zonas y además polemizar frontalmente con el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo. Y Álvaro Aurane, finalmente, ¿de qué va a hablar? El 27 de febrero de 1933 ocurrió un hecho que le cambió la historia a la humanidad. Ese día se quemó el Reichstag, el Parlamento alemán. A partir de ahí comenzó un proceso que terminó desembocando en el nazismo, con todo lo que es el bochorno que fue el nazismo en la historia de la humanidad. Ustedes saben, lo va a contar Álvaro, que después que se quemó el Parlamento alemán, se duda que lo haya mandado a quemar Hitler. No hay ninguna certeza a quién fue. Le echaron la culpa a los comunistas. Ustedes saben que Alemania era la ciudad con mayor cantidad de comunistas después de Moscú, después de Rusia. Es la ciudad más comunista. Entonces estaban los fascistas enfrentados con los comunistas. Le tenían terror al comunismo. Entonces Hitler, que venía en crecimiento su figura política, dicen que mandó a quemar el Parlamento, le echaron la culpa a un comunista, que en realidad era un pobre albañil neerlandés, lo condenaron sumariamente y después le dieron pena de muerte. ¿Saben qué hizo Hitler? Después llegó al poder y él les dijo a la sociedad: tenemos que crear el primer campo de concentración. Y la sociedad le dio su apoyo. El primer campo de concentración en Alemania tuvo el apoyo social, porque Hitler le dijo: ahí tenemos que poner a los comunistas y a todos los que están atentando contra la estabilidad de la democracia, porque en Alemania había una democracia, la estabilidad de la democracia. Este hecho bochornoso que marcó la historia del mundo, sobre esto se va a referir Álvaro Aurane. Les propongo una pequeña pausa y escuchamos a nuestros invitados. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entrá en unsta.edu.ar o contactanos al 3816-2011-20. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. NOA LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA LED, expertos en luz y diseño. En el Canal Panamá, en San Miguel de Tucumán, estamos aumentando un 800% la capacidad de este canal pluvial. El municipio trabaja para ampliar su cauce y multiplicar su capacidad de desagüe. Una obra clave para prevenir inundaciones en los barrios Citravi, Margarita, Villa 9 de Julio y 11 de febrero. Pasamos de 2 a 17 metros cúbicos de capacidad, 8 veces más agua, más tranquilidad para miles de vecinos. Tips
pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... Y si prueba con algo más directo. No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir? Como se lo había adelantado, estamos con los concejales José María Canelada y Alfredo Terán. Vamos a hablar sobre la reforma del Código de Planeamiento Urbano en San Miguel de Tucumán, un código muy importante porque, les repito, está hablando sobre la distribución y el uso del suelo, que es donde pisamos, donde se construyen las sociedades. José María, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Qué crees que hay que reformar de este código? ¿Qué le pasó a la capital? ¿Cuáles son los sectores más conflictivos? ¿Cuáles son los sectores que hay que preservar, los sectores que se degradaron? Lo que hay que reformar es la concepción del código. Un código pensado solamente como reglas de juego para la construcción es una mirada absolutamente pequeñita. Hoy las ciudades ya no son consideradas una cosa estática, sino que por el contrario, la ciudad es un ecosistema que requiere, te diría yo, un manual de instrucciones para ser gestionado. Entonces nosotros vamos a empezar ahora a reformar eso. Y eso supone mirar, como vos decías, el uso del suelo, lo vinculado a la forma, cuestiones de interés público que antes no eran tan fuertes en el debate, como por ejemplo lo referido al cuidado del medio ambiente, los espacios verdes, lo referido también a los edificios con valor histórico, al patrimonio cultural. Y vos fijate, por ejemplo, en lo referido al uso del suelo, es decir, la parte del código que nos va a decir qué actividades pueden desarrollarse en qué lugares, que el código ya ha quedado tan viejito que, por ejemplo, hay una disposición que establece que las imprentas, hay ciertos sectores donde no pueden instalarse. Es decir, restricciones pensadas en un tipo de actividad que en aquel momento... era contaminante. Y que suponía una maquinaria que era una cosa absolutamente vieja, pesada, contaminante, ruidosa, y hoy en imprenta trabaja con computadoras que son una maravilla. Claro. Entonces, me parece que el paso 1 es la concepción. Entender que hay que discutir modelo de ciudad y no solamente quién y dónde y bajo qué condiciones puede construir. Esto no es para las constructoras, es para los vecinos. Y en base a eso, entonces, desde esa mirada dinámica, transversal, ir introduciendo temas novedosos. El famoso concepto de las ciudades de los 15 minutos, ¿no? De París como ciudad emblemática, donde el vecino en 15 minutos tiene que poder llegar a pie o en bicicleta a su trabajo, al lugar de estudio, a los espacios de ocio. Bueno, eso habla de toda una concepción que a nosotros nos encantaría que sea parte del debate y, por supuesto, con una metodología que también tiene un trasfondo que es técnico y que es ideológico, que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Por qué te digo técnico e ideológico? Técnico porque un debate de esta naturaleza requiere que el destinatario de la política pública esté sentado en la mesa, pueda decir con qué ciudad sueña, qué espera, cómo quiere que la ciudad le garantice mejor calidad de vida, pero también es ideológico porque nosotros creemos desde nuestro espacio político que se deben generar instancias de participación democrática. Si nosotros convocamos no solamente a las entidades profesionales, a los colegios, a los distintos saberes, a la academia. Pero hay alguien que lo vive todos los días. Por supuesto, y que tiene un conocimiento que es único. Entonces, el vecino sentado en la mesa aporta legitimidad democrática. Eso se llama sabiduría colectiva. Sí, y en la teoría del conocimiento se le llama conocimiento disperso. Y debes conocer mucho, que hay bibliografías enteras sobre la inteligencia colectiva. Absolutamente. Pero bibliografías enteras. Yo leí una vuelta un libro que tiene 800 páginas, que hablaba de por qué
la inteligencia de la sociedad está distribuida como está distribuida y no solo en las universidades. Sí, señor. Alfredo Pato Terán, ¿y tu postura cuál es? Van a hacer todo un proceso, ¿no es cierto?, que comienza ahora en el mes de marzo, consultando los distintos sectores. Así es, un poco siguiendo lo que decía acá el concejal Canelada, nosotros vamos a tener este año una responsabilidad enorme que es, digo nosotros, es que nosotros vamos en realidad a coordinar esta tarea, porque luego es los actores son muchísimos, decía el concejal Canelada, no solamente los colegios profesionales, sino los vecinos. Nos interesa saber qué piensa la gente de esto, porque tenemos que pensar la ciudad del futuro. Y una ciudad además que viene muy complicada, con un código muy viejo, anacrónico, una ciudad que en algunas zonas se ha vuelto realmente invivible. ¿Por ejemplo? A ver, yo te doy un ejemplo, Pedro. Mira, yo vivo en la avenida Mate de Luna, y te podría decir que el 70% de los trámites que tengo que realizar debo entrar al microcentro. Eso me lleva una hora, en algunas horas pico, incluso más. Después tú me consigues estacionamiento. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una ciudad moderna, una ciudad distinta. Tenemos que repensar Tucumán. ¿Qué es lo que hemos planificado desde el Consejo Deliberante? Bueno, la comisión ya se ha comenzado a reunir. Es una planificación de cómo va a ser esta interacción entre montones de actores que vamos a tener que pensar esta ciudad. La idea es ahora, seguramente el presidente de la comisión ya lo va a anunciar en cualquier momento, a mediados de marzo se haría una primera audiencia. Esta primera audiencia es ¿cuál es la idea de la primera audiencia, Pedro? Hacer un primer diagnóstico. Este diagnóstico, que estará a cargo como forma inicial, el Departamento Ejecutivo va a hacer el diagnóstico y en base a ese diagnóstico empezar. Primero, a aportar en base a ese primer material que vamos a tener sobre la mesa. ¿Qué quiero decir? Vamos a tener el diagnóstico, no necesariamente lo tenés que aceptar absolutamente, se van a ir haciendo aportes y a partir de ahí comenzar lo que van a hacer estas audiencias con la idea de dar la mayor participación posible, porque, a ver, acá no vamos a buscar unanimidades, porque muchas veces no la hay. No la hay. Hay intereses contrapuestos en toda sociedad. Pero lo que sin lugar a duda tenemos que garantizar es que todo el mundo sea escuchado. Bueno, están dejando tranquilidad en esto a la audiencia, que el juego va a ser participativo. Mira, si hay algo que es transversal al pensamiento en general de todos los concejales, porque lo hemos conversado, es que acá hay que escuchar a todos, hay que tratar de armar la mayor cantidad de vías o de canales de comunicación para que la gente pueda hacer llegar también sus ideas. Bien. Así que bueno, en eso... Ahora, vos hacías mención a lo mismo que mencionaba José María, el tema del tiempo que uno destina para trasladarse. ¿Por qué es muy importante? Porque cuanto más tiempo destinás para trasladarse, estás mucho más tiempo sin utilizarlo en otra cosa. Sí, tenemos que pensar, la verdad que tenemos que repensar la ciudad, Pedro. No puede ser que todo lo que se planifique en San Miguel de Tucumán, todo lo que se haga, esté dentro de... Sigamos con el concepto de que estamos dentro de 15 manzanas. Entonces, realmente hay que buscar una descentralización, hay que respetar, hay que buscar la identidad de los barrios. Claro. Y hay un tema que decía Canelada, que yo estoy totalmente de acuerdo y que creo que en Tucumán está completamente olvidado. Tenemos también que repensar qué vamos a hacer con nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, que tiene que formar parte también de esta discusión. Así que bueno, el trabajo es arduo, la idea es tratar de avanzar este año con esta tarea y bueno, como le digo, a la ciudad, Pedro, la tenemos que repensar entre todos los tucumanos porque vamos a repensar la ciudad por los próximos 50 años, ¿no? José María Canelada, ustedes pueden modificar el Código de Planeamiento Urbano, pueden determinar el uso del suelo, hacer una sociedad armónica, resiliente, pero dependemos de los hábitos, porque una sociedad también son personas, las personas y sus hábitos y sus costumbres. Y el tucumano tiene como un cierto menosprecio a las normas. Yo cuando venía para el canal veía que hay lugares donde está el cartel que dice prohibido estacionar. Si hay algo que hay autos estacionados. Y uno lo ve durante toda la semana. Mira, coincido con vos, tenemos evidentemente
Te diría que los argentinos, no sé si solo los tucumanos, pero es verdad que en Tucumán se nota mucho. Se acentúa en algunas provincias. Sí, ¿no? Porque de pronto pensás Mendoza y decís, che, Mendoza es distinto, hay algo ahí en la cultura cívica, política, ciudadana que es distinto. Pero yendo al grano, toda política pública debe tener un abordaje que es integral, es decir, no va a alcanzar solamente con reformar el código. Tiene que haber un conjunto de dispositivos de política pública de distintos ámbitos que busquen el mismo objetivo. Entonces, tiene que haber una tarea de sensibilización, una tarea de docencia, que hay que comprender que debe ser política de Estado, que tiene que ser sostenida, que no alcanza con un espasmo, que no es 2 meses, tiene que ser algo que se sostenga en el tiempo. Me llama la atención que no hablaste de la parte de la punibilidad. ¿Sabes qué pasa? Es un aspecto, sí, porque vos a través de eso lo que generás es política de shock y se supone que el castigo tiene algún efecto disuasivo. Yo en las sociedades, cuando he viajado me he dado cuenta que es disciplina, pero también las multas y las penalidades son las dos cosas, Pedro, son las dos cosas. Mayores a las nuestras. Son las dos cosas y voy a usar... Yo tengo un papá médico, al que le mando un beso porque está cumpliendo años, que me ha atormentado mi vida a metáforas médicas. Si vos tenés un paciente que tiene una enfermedad y solo atacás los síntomas de la enfermedad, el paciente va a seguir enfermo. Entonces, con la prevención, yo lo que voy a atacar es la causa de la enfermedad. Bien. Y con la política punitiva, lo que voy a intentar es atacar el síntoma. ¿Yo qué necesito? Que el paciente no haga síntomas, pero necesito curarlo. Entonces, ambas políticas son complementarias y ambas son importantes. Muy interesante. Felicito a tu papá que te dejó esa idea perfecta. Alfredo Pato Terán, para terminar. Yo en ese sentido comparto con Jota, pero quizás yo creo que cuando existe una norma, tiene que existir una sanción ante el incumplimiento de la norma. Sin una sanción... No existe la norma. No existe. Digamos, en ese sentido, comparto el criterio amplio de Jota, pero creo que tenemos que pensar con un convencimiento al vecino que sabe que si se produce un incumplimiento va a existir una sanción. Yo coincido con él porque en 30 años te darás cuenta que alguna campaña hice, el cinturón de seguridad, respetar el semáforo, respetar las sendas peatonales, y una vuelta dije, hay que destinar una semana en el sistema educativo a educar sobre las normas de tránsito y convivencia cívica en la vía pública. Una semana, ¿eh? Sí, absolutamente. Mira, Pedro, no existe para ningún problema público una solución mágica. Por supuesto. Eso te habla de complementariedad de las políticas públicas. Bien. Bueno, les agradezco a los dos que sea un trabajo fructífero y los iremos siguiendo paso a paso a medida que avancen. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Ya volvemos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Hemos entregado equipamiento para 1.300 establecimientos educativos de los diferentes niveles. Hemos tenido una inversión muy importante, más de 2.000 millones de pesos en computadoras, en equipamiento para las escuelas técnicas, para las escuelas agronómicas, de las escuelas primarias, elementos de diferentes tipos que los docentes necesitan poder disponer para enseñar y los chicos necesitan para poder aprender. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Manténete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo.
veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero. Pablo Modello, muchas gracias por aceptar la invitación a programa. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, escuchabas en el editorial que decía que La Libertad Avanza y Creo están dialogando. ¿Qué está pasando? Contanos cuál es la realidad actualmente. Mira, yo te diría más que dialogando, ya trabajando. Sebastián la semana pasada, hace unos días, decía que en las elecciones a la gente le gusta hacer como muchas lecturas, pero para nosotros las cosas son como en la vida privada, en los negocios, en el desempeño de cada uno. A veces se gana y a veces se pierde. Y cuando uno pierde, tiene que aceptar esa derrota, de hacerse cargo de eso. Y lo que Creo hizo es mantener siempre la misma vocación de cambiar Tucumán, pero el mensaje fue clarísimo. El ganador de las elecciones fue La Libertad Avanza y nuestro gran aporte es poder darle a este espacio que es altamente competitivo para Tucumán, con el cual hay una afinidad muy grande, de hecho yo era del interbloque La Libertad Avanza, darle esta nueva dirigencia, darle la experiencia que creo puede aportar, la determinación, y en ese sentido creemos que bajo el liderazgo de Lisandro Catalán se está armando, estamos buscando juntar a todos los tucumanos que queremos lo mismo para la provincia. Lo que estás diciendo es que hay un principio de acuerdo. Yo te diría algo más, hay como un entendimiento muy fuerte de que tenemos que trabajar juntos, de que no hay mucho tiempo, no hay mucho margen para Tucumán. Uno ve las elecciones como algo que va a pasar dentro de mucho tiempo, pero si nosotros no nos ponemos en acción inmediatamente, le damos margen a los tramposos de siempre a que sigan asentados en los lugares de poder. Vos dijiste algo en la editorial que me pareció espectacular, y es que en Tucumán la República por momentos parece un oasis, un espejismo, que no existía, que había una suma del poder público. Y eso implica que los tucumanos no tenemos libertades y que vivimos mal. Y es nuestra obligación dar esa posibilidad de que los mismos de siempre dejen de gobernar una provincia que está destruida. Pablo Modello, aparte de La Libertad Avanza y de Creo, ¿quiénes más participan de este grupo que tienen coincidencias ideológicas? Mirá, hoy estamos trabajando y están trabajando también con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, con parte de la dirigencia del PRO, pero como decía el jueves Catalán, esto tiene que ser un grupo de tucumanos que se juntan para transformar la provincia. Por supuesto que hay un paraguas porque dentro de lo que es el armado de La Libertad Avanza, porque ellos tienen demostrado y vienen demostrando que se puede hacer las cosas distintas y tienen una potencia que tenemos que saber aprovechar. Es una oportunidad única. Nosotros no podemos mirar para el costado cuando existe la posibilidad de sacar a los que nos vienen gobernando hace tanto tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es salir a buscar los dirigentes de bien, los dirigentes capaces, los dirigentes que no sean parte de esta vieja manera de hacer política en Tucumán. Ahí tenemos que ir, porque tanto como te decías, el oficialismo como la oposición han sido cómplices de lo que nos está pasando. Entonces, los que han sido cómplices de este sistema no pueden ser parte. Parten de un piso alto, porque después de las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza ganó en varios municipios, la expectativa es que los conquisten a estos municipios y además incrementar el poder electoral. ¿Vos tenés esa expectativa? Mira, lo que yo sé es que hay una posibilidad, y una posibilidad concreta, una posibilidad real. Hay un hartazgo en la sociedad que se ha manifestado en las elecciones de medio término a nivel nacional con mucho más fuerza, pero que ya lo venimos viviendo, ¿no? Los tucumanos venimos viendo que se busca, que la gente está buscando una alternativa. Y muchas veces ha sido culpa nuestra de que no hemos podido dar una alternativa lo suficientemente atractiva. Entonces, nosotros nos fundamos, creamos este partido en el 2021, al mismo tiempo que La Libertad Avanza se estaba creando a nivel nacional. Desde que yo entré al Congreso trabajé fuertemente con el presidente Milei, fui parte de este interbloque y creo ha demostrado
una coherencia absoluta con estas ideas del último tiempo. Entonces, creo que es una oportunidad y lo estamos viendo no solamente en números de que se puede ganar la provincia, sino de una sociedad que está podrida de que siempre los que laburan, los que trabajan, los que se esfuerzan, los que ponen mérito, sean los postergados. Y los vivos, los atorrantes, los parientes, la mujer el acomodado, el dedo, esta cosa que vemos en Tucumán endogámica, siempre tengan más derechos, más posibilidades, más negocios, ellos. Cuando te fuiste del Congreso, te fuiste de un Congreso que era adverso a Milei. Ahora Milei tiene un Congreso más amigable. ¿Ves que es posible que le sancionen las leyes que necesita Milei para llevar adelante sus políticas? Totalmente, y la verdad es que creo que está superando como las expectativas de lo que nosotros pensábamos que iba a poder hacer, ¿no? Porque nosotros pensábamos que, bueno, esta ley no se toca, es imposible. Han tratado de hacer cambios mucho más chicos y han tirado toneladas de piedra. Entonces, lo que vemos es con un Congreso adverso, como lo tuvo hasta el 25, pudo resistir y la gente lo siguió apoyando porque entendió que ahí también había una rosca que no estaba nunca pensando en los ciudadanos. Y ahora con este Congreso estamos viendo que las reformas de segunda generación que había prometido el presidente se están dando. La reforma laboral era impensada. Pensá que la ley anterior fue sancionada antes de que yo nazca. Cumplo 40 años ahora en agosto. Lo decía en mi editorial el programa anterior, esta ley no se podía modificar ni tocar sin los votos del peronismo. Y fíjate ahora que el peronismo está marginado y se puede llevar adelante. Y no es Estamos frente a un cambio de época. Es que no es solamente los votos del peronismo, sino también el apriete en la calle de la CGT. Los sindicatos, la verdad es que nos han traído obras sociales destruidas, que dan un servicio espantoso. Se han hecho millonarios, ha quedado ahora con el problema de la AFA, ha quedado en evidencia. Tenemos un grupo de sindicalistas ricos con trabajadores cada vez con menos derechos y con más trabajo negro. Y ellos te apretaban, y el apriete era el paro, la extorsión, las piedras, la violencia, la calle. Entonces, cuando se habla de que no es solamente haber tenido los votos en el Congreso, sino haber tenido el apoyo y una sociedad argentina madura para decir, estos violentos no nos representan, estos que van a la calle con el bombo y con los morteros y con las piedras y las molotov, no son los trabajadores. Los trabajadores son los que se levantan a la mañana y están viendo cómo le van a dar de comer a sus hijos, cómo van a pagar los útiles escolares de las clases que ahora empiezan. Entonces, esos son la gente que hay que representar en el Congreso. Y estos sindicalistas mafiosos y violentos no nos representan. Y por eso la reforma laboral es un hecho. Pablo Amodeo, entonces la noticia fue La Libertad Avanza, dialoga con Creo, con el PRO, con otros dirigentes y van a trabajar en forma conjunta para las elecciones 2027. Y para cambiar Tucumán, para cambiar Tucumán. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Noaled, expertos en luz y diseño. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En este 2026 hay proyectos que esperan hacerse realidad. En cada barrio, en cada calle, San Miguel de Tucumán sigue avanzando. Nuevo año, nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás?
Hoy un tema que me fascina y que además repercute a nivel mundial desde que ocurrió el nacimiento del nazismo es un hecho que nos cambió la historia y que todos los años en el mundo se recuerdan las fechas y se hace la promesa de no volver a caer en esa irracionalidad, ese absurdo, esa carnicería que fue. Todo comenzó con el incendio del Reichstag, que es el Parlamento alemán, en 1933. Contale a la gente por qué comenzó con un hecho que pareciera un hecho simplemente trágico. Mira, lo primero, digamos, es clarificar que Hitler y el Partido Nacional de los Trabajadores, Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, no llega al poder a través de un golpe de Estado, llega a través de elecciones. Pero es una expresión política que nunca consigue la mitad más uno de los votos. Esto es básicamente la República de Vichy, que es la que sobrevive la Primera Guerra Mundial, cuando fracasa el Segundo Reich alemán. Básicamente es parlamentarista, entonces necesitas que alguien reúna la mitad más uno de los votos del Parlamento para elegir un primer ministro que se llama canciller en el caso alemán. Hay elecciones en julio del 32, ningún partido lo consigue. Hay elecciones en noviembre del 32, ningún partido lo consigue. Y en enero del 33 hay una tercera elección y el resultado es el mismo. Pero los conservadores alemanes le van a dar en el Parlamento los votos que le faltan a Hitler para ser electo canciller. Y Hitler va a asumir como canciller el 30 de enero del 33. Pero, digamos, cuando llega al poder en este contexto, ¿no?, de ser un canciller de coalición. La quema del Parlamento alemán, del Reichstag alemán, se produce el 27 de febrero del 33, es decir, menos de un mes después de la llegada de Hitler al poder, y Hitler agita el fantasma del comunismo. De hecho, gracias al fantasma del comunismo, es curioso porque el manifiesto comunista empieza así, hay un fantasma que recorre Europa y es el fantasma del comunismo, y ese fantasma está agitando Hitler. Hitler le dice a los alemanes, ¿están viendo lo que pasa en la ex Rusia zarista con la revolución bolchevique? Bueno, lo mismo va a pasar en Alemania. Bueno, pero dice la bibliografía que la segunda ciudad con más comunistas en el mundo era Alemania. Bueno, de hecho, muchos de los intelectuales rusos, desde Lenin hasta Kerensky, estaban exiliados en Alemania y desde ahí, digamos, estudiaban a Marx y desde ahí escribían. Marx, de hecho, era prusiano, o para esta época del mundo, de historia, hubiera sido alemán. La cuestión es que Hitler, sin pruebas, acusa, y te diría que falsamente, a los comunistas de haber incendiado el Reichstag alemán. Hacen una detención masiva, encarcelan miles de militantes del comunismo y el 5 de marzo, el 27 de febrero del incendio, el 5 de marzo hay nuevas elecciones en Alemania. En esas elecciones va a sacar algo así como el 43% de los votos el nacionalsocialismo alemán, pero aunque sigue sin ser una expresión mayoritaria, consigue los votos necesarios para votar una ley de plenos poderes para Hitler. La ley que le otorga a Hitler la capacidad de dictar decretos leyes durante, básicamente, del 33 al 37. Hitler la va a prorrogar del 37 al 41, pero en el 39 ya estás en la Segunda Guerra Mundial, así que nunca va a abandonar estos poderes dictatoriales. ¿Por qué? Entonces, lo importante, siguiendo a Robert Paxton en Anatomía del Fascismo, es tener claro que el nazismo llega al poder a través de canales institucionales y luego allí lo toma por completo. ¿Sí? Si una cosa es cómo llega al poder y otra cosa cómo lo toma por completo. El nazismo ya entonces, ya desde la década del 20, cuando escribe ese antilibro que es Mi lucha, Hitler se muestra xenófobo, racista, absolutamente antisemita, postula esa maldita concepción de que la humanidad tiene razas, que hay razas creadoras de cultura, que son los arios, tan luego él se asumía ario, ¿no? Que
que había otras razas que solo servían para propagar la cultura y que había una raza destructora de cultura, y dice él que esa raza es la raza judía. Una vez en el poder y con plenos poderes, van a venir en el 35 las denominadas leyes raciales de Nuremberg, porque Nuremberg era la ciudad donde ellos realizaban los congresos nacionales del Partido Nacional Socialista Alemán. Y ahí se va a dictar la ley de ciudadanía y una ley de nombre abominable que es la ley de pureza y defensa de la sangre alemana. Lo importante a tener en cuenta aquí es una cuestión que al día de hoy sigue siendo traficada de manera espantosa. Asumirse judío es una cuestión religiosa. Tiene que ver con que uno profesa una fe que es la fe judía. Lo que va a hacer el nazismo es confundir esas categorías y entonces con la ley de ciudadanía van a decir solo pueden ser alemanes los que demuestren pureza de sangre alemán y quienes no tienen pureza de sangre alemán son aquellos que tienen antecedentes judíos. Pero ser judío no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de religión, no una cuestión ni siquiera genotípica. ¿Cómo va a ser una raza, una religión? ¿No? Y entonces, bueno, ¿qué es ser judío? Que alguno de tus abuelos haya pertenecido a la comunidad religiosa del judaísmo y con ello alcanzaba para considerarte impuro o mestizo. Las leyes a continuación van a obligar a la policía a marcar a quienes son judíos, poniéndoles una estrella amarilla en la ropa, les va a prohibir el ejercicio de cargos públicos, los va a vedar para ocupar una serie de puestos de trabajo. Le prohibieron el comercio. Y luego van a intentar obligarlos a emigrar forzosamente de Alemania. Por ejemplo, a la zona de la Polonia ocupada, donde van a empezar a establecer los primeros guetos, es decir, las primeras zonas excluidas de las ciudades donde hacinaban a las personas que profesaban la fe judía. Pero en el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, se complica la idea de hacerlos emigrar masivamente o a Polonia o a Madagascar, esa era otra tesis que tenían, iba a comenzar la solución final. Álvaro, una aclaración que me parece importante. Hitler hablaba de la raza aria, la raza pura, él no era alemán, había nacido en Austria. Y además, cuando vos decís que comenzaron los primeros guetos, el primer gueto en realidad se lo aprueba la sociedad, porque él le dijo, hay que separar de la sociedad a los comunistas, ahí aprovechó y puso a los homosexuales y ahí salió con toda esa cosa. Y después fue, pero el sector más golpeado, el más atribulado fueron obviamente los judíos por la cantidad de 60 millones. Entre el 33 y el 45 van a matar 6 millones de personas que profesan la fe judía, las 2/3 partes de la población judía de Europa en ese momento, de la cual prácticamente 2 millones eran niños. Fue el hecho más terrible que tuvo la humanidad. El mal absoluto, Pedro. El mal absoluto. Indudablemente. Por eso hay que estar siempre muy atento en la sociedad cuando vienen estos grandes líderes carismáticos y comienzan a desviarse de lo que son las conductas institucionales que corresponden, por más que haya situaciones de crisis. Absolutamente. Álvaro, muchas gracias. A vos. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.